¿Alguna vez les pasó a ustedes que tenían alguna compañera que por alguna razón cuando veía un mosquito o un bicho de 0,5 milímetros empezaba a gritar, que empezaba a hacer un escándalo, que era re insoportable porque, amigo, era lo peor del mundo? Encima eran bichitos y nomás, tipo, no era una cucaracha que empezó a volar, que obviamente ahí es donde los hombres desaparecen, donde la gente valiente, mejor dicho, pues no, pues se va corriendo. Y pues eso, los que les quería decir. No se me ocurría de qué otra manera dar inicio a este video. Y pues en el día de hoy estamos en un nuevo aleatoriamente desastroso. Acá es donde los aleatorios se van al carajo, porque estamos en una ISO, la cual tiene muchísimos personajes chetados. Y realmente yo soy de los que se preguntan quién será el más fuerte de la ISO, sino quién será el más débil. Para mí puede ser algún Ultra Instinto dominado, quizás Gotenks Ultra Instinto dominado, porque, amigo, hay personajes de todo tipo. Y veremos si no me rompen todo. Igual realmente prefiero un combate en el que la CPU me destroce en segundos, que a mí que me toque personajes chetados y que me destrozara la CPU rapidísimo. Perdería un poquito la gracia, la verdad. Pero bueno, ustedes saben cómo es esto. Básicamente mostraremos la dificultad, la cual está en muy fuerte, y transformaciones activadas. Voy a dejar eso de ajuste del mapa desactivado, porque seguramente con una mínima técnica destruimos todo. Y comenzamos con esto, ¿ok? Primer personaje para mi equipo. Tenemos a Gogeta Super Saiyajin 10. No hay mucha diferencia, o sea, hay personajes mucho más fuertes en esta ISO, así que, bueno, de momento es alguien regular, por así decirlo. Segundo personaje, Gogeta Super Saiyajin 5 Mystic como segundo guerrero para mi equipo. Tercer personaje acompañando a Gogeta y al otro Gogeta, tenemos a Majin Gogeto Super Saiyajin 5 Ultra Instinto Dominado AF Alcabeche multiplicado por 4 elevado a las 7 AF. Este compañero yo lo utilicé anteriormente y estaba muy cheto, así que perfecto, me alegra tenerlo nuevamente en mi equipo. Cuarto personaje para mi equipo, tenemos a Devil Psycho Estado Base. Mejor leeré los nombres de arriba y no el amarillo, porque si no podemos estar 3 horas diciendo el nombre, o posiblemente me muerda la lengua. Y por último tenemos a Gogeto. Ok, este es mi equipo para la batalla. No sé de qué manera denominarlo, porque son fusiones. Bueno, este tiene el chaleco de los metamoranos, así que son equipos de fusiones, supongo. Y vamos a ver el equipo de la CPU, capaz que con el primero me mata. Ok, Kefla Super Saiyajin 20.000. Creo que esta compañera la utilicé antes. No, yo utilicé a Kefla Super Saiyajin 10 y estaba cheta, así que el 20.000 debe ser muy complicado. Ojo, equipo de 20.000. Tenemos a Gogeta Super Saiyajin 20.000 también. Tercer equipo para el equipo. Perdón, tercer personaje para el equipo de la CPU. Tercer equipo para el personaje de la CPU. Arre. Gogeta Super Saiyajin 4 Mystic. Ay, amigo. Uf. Digo, yo tengo un fase 5 Mystic, así que pues capaz que algo de batalla puedo dar. Cuarto personaje, Gohan Super Saiyajin 9, de momento tranqui. Y por último, para completar el equipo de la CPU, el personaje que a lo mejor le da la ventaja, que le puede dar la victoria, quizá no aporta nada, lo veremos ahora mismo. Crucen los dedos por mí, por favor. Último personaje. Ay, Dios. Si con un 20.000 no alcanzaba, tenemos el Super Saiyajin Infinito Blue. Ay, amigo, no. Se dejaron lo último. O sea, el último personaje como, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Se dejaron lo mejor para el final. Creo que sería lo más correcto. Este tema me gusta y es escenario completamente aleatorio. Bueno, realmente podría ser peor. Podría haberme tocado un equipo no tan poderoso. Y pues siento que al menos algo de espectáculo puedo dar. Lo daremos todo hasta el final. Me van a romper todo, pero acá el Medusín, hasta que el último personaje no caiga, dará pelea. Así que bueno, Medusitas, vamos a darle comienzo a esta batalla. Yo no soy ni Goku ni Vegeta. Yo soy el encargado de acabar contigo. Lo siento, estoy muy avergonzada. Voy a tratar de pegarle con todo. Igual un fase 10 contra un 20.000 no puede hacer mucha cosa, pero capaz que se puede, no sé. Cuidado, defensa. Bien, esa técnica tenía pinta de que iba a aumentar de tamaño y me iba a reconectarla. Vamos a probar la mía. Ojo un poquito el volumen del juego porque lo tenía rato. Ojo, what the fuck, porque el personaje no se defiende. Sí, el shooting funciona. No sé por qué no se defendió. Cuidado. Defensa, voy a estar muy a la defensiva, chicos. Ya aviso de ahora porque esto se puede complicar. Me defiendo. Bien, bien, de momento taqueo bien las técnicas. Y defensivamente, one con un toque. Ya me voy a mover. Necesito, listo. Ya no me baja mucho con las técnicas. Bueno, no me saca mucho. Vamos a ver. Y yo, de momento tampoco, a ver. Vamos a ver si puedo. Bien.
El triángulo que me sirve ahí para hacer algo. Vamos a ver mis técnicas. Viva Kamehameha. Bueno, creo que de momento yo hago más daño, lo cual está bien. Veremos si los dañados, sí. Parece que el dañado de Kefla estaba bien colocado. Porque a veces pasa que en alguna ISO corte el dañado es otro personaje y le rompo atrás y se convierte en alguien que nada que ver. Pero bueno, siempre es importante verificar que los dañados estén correctamente colocados. Cuidado, no. A ver, viene. Teletransportación, pensé que iba a tener una onda explosiva o algo. Cuidado. Tengo que golpearla rápido, No. Ah, sí, me dio tiempo, perfecto, dale. No me acuerdo si te hizo de barra adaptativas, me parece que no. Todos tienen la misma barra de salud, así que pues está bien eso. Vamos a ver. Dale. Me encanta porque yo tengo muchas ganas de jugar a BT4, pero cuando una ISO de super chetados como para variar. Como cambia la cosa, golpeala. Vamos a pegar un poquito cuadrado y pasito por la mapa, ¿no? Que se lo conozca bien, creo que sería lo ideal. Detuve ahí el triángulo porque quiero hacer esto. Dale, pasito. Se lo va a conocer Rey en el mapita. Bien. Dale. Sigamos. Dale, esto es un no parar. Vamos con todo. Sigamos. Bien, cuidado, me lo esquivó. Gustaría probar la ulti, a ver cuando saco. Vino de lleno, así que se la va a comer. Dale. Ah, encima con teletransportación. Buenísimo. Barrita verde, por favor. Bien, le saco. Y bueno, necesito muchos guerreros para... Ah, me puedo transformar, creo, a todo esto. Necesito muchos guerreros para enfrentar al infinito blue. Vamos a transformarnos. Y tenemos la fase Mystic, creo. Sí, fase 5 Mystic. Te imaginas que ahora pierdo más vida, ¿viste? Sería medio injusto, agarre. Cuidado. Dale, dale, golpea. Bien, 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 saco. No sé si me podré seguir transformando. Sería piola, arre. Dale, bien, barritas verdes. Sigamos. Igual con el poder máximo no tuve que haber lanzado una técnica. ¿Me transformo? No, ya está. Este es el máximo poder. El máximo poder de Gogeta. Un fase ojo. Ahí está. Una fase 5 Mystic. Dale, sigamos. Bien, defensa. Uy, golpe perfecto, muy buena. Muy buena, Kefla, dale. Tratemos de no pincharnos con ese pelo. Pobre loca. Lo que debe ser bañarse y secarse ese pelo, ¿no? Cuidado. Dale, no. Amigo, no voy a dejar... Va, amiga en este caso. No voy a dejar que te chetes ni nada, ni que cargues. Presionemos todo el momento, ¿ok? Ya anteriormente estuvo la defensiva para probar un poco. Muy buena evasión ahí. Dale. Golpea. Dale. Vamos. Bien, 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 bien. Sigamos con esto. Y realmente me sorprende la cantidad de aleatorios que estamos teniendo en el canal. Realmente, pues, si lo comparamos con los gameplays de la lotería del legendario de Game, pues no es nada. Creo que tenía hasta más de 200. Incluso me la jugaría diciendo que tenía 300, los cuales como que wow. Impresionante. Cuidado. Y no creo que llegue a esa cifra ni a palo, pero puede ser. Realmente un poco los gameplays de la lotería fue lo que me motivaron un poco a probar aleatorios. Yo dije, a ver, ¿qué onda? Vamos a ver si los aleatorios están piola. Y bueno, al final sí. Y a usted le gustó, así que pues si tiene la aprobación de ustedes, pues perfecto. Está re piola. Ustedes son los que al final los que deciden todo. Ustedes son los que eligen cada cosa. Vamos a ver. Se viene. Pero creo que... Bien, justo estaba volando ahí, así que zafé de momento. Vamos a hacer una cosa de teletransportación. Listo. Técnica recargable. Y la última la dejamos para cuando el personaje, en este... Bueno, la personaje. O el personaje, básicamente, tenga poquita vida. Así la rematamos de una manera re piola. Bien, el daño de mi Gogeta está perfecto. Defensa. No, ojo. Bueno. Y las transformaciones estaban bien enlazadas. Eso me gusta. Cuidado. Bien. Dale, 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 que se puede. Tenemos que derrotarla. No, amigo. Le hice muy mal. Le hice muy mal ahí. Buena. Bien de Kefla. Bueno, me saca mucha vida, pero me encanta con pelear la loca. Está dando batalla. Y eso está bien. Vamos a derrotar a esta compañera. Dale. Pasito por el mapa. O ponemos la ulti ahora. Capaz que la ulti le saca toda la vida y pues sirva para derrotarla. Sería lo ideal, ¿no? Lo que yo quiero hacer. Dale. Se viene. ¿Cuánto le saco? No, 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 no. Ah, casi, amigo. Un poquito más de solo que la bajaba y lo tenía. No pasa nada. Dale, sigamos. Bien. Dale. ¡Vamos! Ah, casi le agarro la espalda. No dejaré que lance ninguna técnica, lo siento. Bien. Vamos, 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 vamos. Agarrarle el pie. Y derrotarla con esta. Dale. Perfecto. Todo un poquito de agua. Con una bonita energía, a ver si puedo. Todo bien calculado. Ojo, vamos a hacer un cambio. Esto me da miedo. Vamos. Ah, tengo otro Gogeta, bien. Tengo una cuenta secundaria. Arre. Vamos con todo. No le saco mucho, a ver.
Para un fase 20.000 creo que estamos igualados en nivel de poder. Igual creo que una fase 20.000 es mucho más poderosa que un Mystic 5. Muy buena. Está detrás mío, el loco. Aprovecho nomás. Cuidado. Dale, 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 Medusin. Dale, que el tío Medu pueda hacerlo todo. Ah, pero terminar su ISO ni hablemos, Dale, deféndete una contra. No, ya me dejó de golpear. Cuando me acordé de la contra. Dale. No, casi le agarro la espalda. Si estamos en el aire va a ser más complicado. Detenerlo, detenerlo. Bien. Lo di vuelta incluso. Muy buena. Ah, no, no. Ah. Cuidado. Esto me da mucho miedo porque me pueden hacer una técnica. Defensa. Un choque. ¿Y si hacemos un choque, chicos? ¿Qué les parece? Así comienza todo, tipo... una pequeña cosa y después las cosas se vuelven una obsesión. Cuando, como decís, y si jugamos unos 15 minutos al Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 a las 7 de la tarde y terminan a las 2 de la mañana. No comían, ¿viste? O capaz que se turnaban. Dale, lanzame la técnica, por favor. Dale, choque. Se viene un choque. Recuerden, ni una plaquita menos. Giremos la palanquita despacito. Bueno, el Medusin. El loco ganando poderes. O sea, choques. ¿Qué carajo sos? ¿Y qué le hiciste a mi tío? Meditación. No, no, forro. Me agarró la espalda. Teletransportación que tarda 3 horas. ¡Ey! Funcionó. Bueno. ¿Me puedo fusionar conmigo mismo? Ahora te imaginas. Creo que no. Mejor no lo intento. Porque capaz que crasheó algo. Así que de momento... Igual de momento eso está muy bien. Tipo, no tiene crasheo, no tiene problemas con los trajes dañados, ni transformaciones mal enlazadas. Muy bien, la verdad. Muy bien. Y la verdad, muy... ¿cómo se dice? Muy novedosa esta ISO. Es como una ISO media AF, pero con mucha variedad, la verdad. Agregaron funciones tipo poder prohibido con transformaciones como el Super Saiyajin, fase Dio, fase Blue y demás. Incluso vemos al último personaje, que es un infinito fase Blue. Dale, dale, Medusin. Detenelo. Sabía que era una cometida por la animación. Cuidado. Uf, cuidado con Gogeta. Pelea bien el Gogeta. Pero, cuidado. No, no, derrotarlo, derrotarlo. Dale, por favor. Aunque sea barritas verdes. Quiero dejar como siguiente personaje al otro Gogeta. Bien, lo tengo. Defensa. Al contra saco con mi ulti. Dale. Big Bang Kamehameha por 500. Igual se me hace muy poca la multiplicación. Bueno, saco. Me sirve. Dale. Seguí. Presiona. Dale, presiona arriba, por favor. ¿Qué eso? Muy rápido su técnica, pero más rápido fueron mis reflejos. Dale. No. Ay, amigo. Lo hizo muy bien. Vos podés, Medusin. Se pusieron a pensar lo triste que sería, tipo, ponerme de fondo, tipo, escucharme en un gameplay sin ver el gameplay. Sería medio triste, boludo. La verdad. Cuidado. A ver. Una evasión, Medusin, por favor, no te cuesta tanto. Dale. A ver si me derrota, vender otra vez con mi mismo personaje. Shit, amigo. Creo que me pueden hacer una... Me choqué con eso, me zafó. Bien, dale. Vamos. Es que los triángulos no colaboran para hacer un buen combo. Tengo este, pero no me sirve de nada. Es un agarre. Bueno. Cuando quiero hacer el agarre, que nunca lo hago, la CPU justo se defiende. Defensa. Dale. Y quiero preguntar algo para este video. Es medio raro, no tiene nada que ver con la ISO ni los aleatorios, pero quiero que me digan en los comentarios. Ya saben que los que me comentan tienen un corazón en su comentario ahí. O si quieren un corazón del tío Meditación. No lo pidan, simplemente respondan la pregunta y ya está. Una boludez. Y la pregunta se la diré cuando derrote a este compañero, porque quiero sacar un poquito de ventaja y no quiero perder a mi Gogeta, porque si lo pierdo pues se pone todo complicado. Vamos a ver. Aunque tenga poder máximo no se lanza la ulti. O sea, no me lanza ninguna técnica, mejor dicho. Viene. Dale. Ultimate Impact. Shit. Bueno, trataré de pelearlo más. O sea, trataré de no ir tanto a los combos. Como que trato de ser equilibrado ahora. Tipo, lanzo técnicas y combeo para... Tipo, yo sé que a la gente ya me lo habrán comentado 300 millones de veces. Pero le molesta un poco que vaya tanto a los combos. Que vaya a las piñas, que, bueno, me gusta más jugar así. Quieren también más técnicas, así que bueno, trataré de hacer eso también. Ambas cosas, un poquito equilibrado. Dale, un choque. What the fuck, no voy un carajo. ¿Se podrá ganar? Creo que sí lo gano. No se vio nada, amigo, no tiene sentido eso. Estaba corriendo ahí, bien. Igual no le saco mucho. Sería bueno sacar un poquito más. Defensa. Amigo. Apreté el círculo cuando estaba comiendo, mala mía. Ya está, este compañero está a punto de ser derrotado. Cuando tenga 3 barritas de salud, le mando la ulti. Le mandamos mecha nomás. Ojo, buena, esquivó muy bien. Buena esquivación. Ojo, está muy peleado esto. Está muy reñido.
No pasa nada, tranquilo, ustedes encima de 200 está muy reñido este combate. No pasa nada, después vendrá el infinito y me romperá todo. Arre. Dale, 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 dale. Yo tenía un poquito de miedo, la verdad. Tenía un poquito de miedo. O sea, pelear en este ISO me da un poquito de pavor. Porque, amigo, son muchos chetados. Y con la suerte que tengo, esto se puede complicar, pero de momento vamos bien. El último personaje. Amigo, creo que lo estoy haciendo mal porque no tengo que pensar tanto en el infinito. Estoy pensando tanto en ese partido, en esa batalla, que no me enfoco en el personaje que tengo acá adelante. Que no es alguien tan débil, che. Es un Gogeta 20.000, así que bien. Un poquito más y le lanzamos la ulti, por favor. Déjese bajar la vida, compañero. Bien, su bolita de energía no sirve para nada. Dale, desvía todo. Por favor. Vamos. No, amigo, está muy bien peleando. Yo también estoy yendo a pegar muy desesperado. Eso no está bien. Ah, me la conectó. Sí, viste lo que dije. Estoy yendo a pegar muy desesperado sin pensarlo. A ver. Bien, mientras que el audio del juego no se modifique, estará todo bien. Así que había un Gotenks que lo hacía. Cuidado. No, no. Ah, no me salió la evasión. Quise evitar comentar para tratar de... Un poquito más, listo. Creo que para la ulti, ya. Por favor, déjame combiar. Déjame de combiar. ¡No! Ah, amigo, no me mates, no me mates. No saco mucha vida, zafé. Ah, creo que justo se chetó. O sea, justo obtuvo el poder máximo, no iba a hacer nada con mi técnica. No. Mala mía, después aceleramos otra vez. Dale. Buena esquivación. Pero el otro con sentido salvaje me terminó recabiendo. Vamos, defensa. What the fuck. Dale. Ah, casi. Defensa. No, me agarró la espalda, cagué. Tiene un horno. Si no tengo un sentido salvaje, es lo único que tengo, una teleportación. Vamos a aprovecharla. Dale. Lo tengo de frente, no lo puedo errar. O la puedo esquivar, también puede ser. Listo, está a puntito de ser derrotado. Dale, Medusín. No le queda vida, amigo, no le queda, amigo. Ponele que este es el último combate. Que es el último combate, acá termina todos. A él le queda un solo personaje y a mí también. Así que por favor, ponga huevo, papá. Transpire la casaca como se debe. Yo también puedo lanzar la técnica y le voy a cargar al máximo. Para que vea, señor. En la sala. No, amigo. No había un carajo con la técnica. Ay, amigo. Esto cuenta como que perdí el combate, ¿no? Arre. Ah, lo que no sabía que era un clon de sombra. Que era una... Era una copia barata mía. Dale. A ver, vamos de vuelta con mi compañero. Dale. Que después... claro, tengo este Mashing. Que estaba re cheto con el video, lo probé, estaba muy roto, amigo. Uf, cuidado, que esto se puede cantar para cualquier lado. No sean tramposos y no adelanten el video para ver quién ganó. Quiero que estén conmigo acá bancándome. O bancando a la CPU, no pasa nada. Pero esta batalla todavía no está decidida, che. Era como el infinito y la bestia... No, la bestia de cama no. ¿Cómo se llama? El Archon este de Anime War. Que me rompieron todo, amigo. Vamos a ver. De hecho, me di cuenta que los gameplays o los aleatoriamente desastrosos en los que yo pierdo son los que al final terminan viendo más gente. ¿Por qué me pasa esto? Tipo... No solo se conforman con hacerme perder, sino que esos videos son los que la gente más ve, en los que pierdo. Gracias, YouTube, por hacerme quedar mal. Tipo, hago un gameplay en el que gano con mucha ventaja, qué sé yo. Nada, queda ahí. Un video en el que pierdo me humillan. YouTube, bueno, lo procederemos a recomendar. Gracias, YouTube. Bien, podemos hacer este compañero. Y vamos a pelear contra... Yo no comento, que los personajes hablen por mí. O que mi silencio me delate, arre. Mi técnica. Amigo, está muy roto. La batalla con el infinito será muy buena si utilizo este compañero. Vamos a ver, quiero probar el agarre. O lo dejamos para después. Quiero hacer un cambio, pero no podré de momento porque tengo que hacer un cambio. Tengo que hacer el cambio, pero tengo que esperar que la carga, o sea, que la varita de cambio cambie. O mejor dicho, aumente para hacer el camito. Vamos a volar ahí. Gastamos un poco aquí al pedo. Cargamos de paso, cuidado. Muy buena aura tiene. De paso, teletransportación. Tengo... encima me cheto y todo. Por favor. What the fuck, ¿por qué no me sale? Ahí está. Cuidado. Evasión. Ay, amigo. Hice una doble evasión, pero no me salió. Me bajó una banda de vida. Arre. Vamos. Señor, usted venga y haga de las suyas. No te conozco, pero vamos a ver, a ver. ¿Te la cheto este señor? Tiene pinta de que está... recontra remil chetado y no tiene un personaje tan poderoso al que enfrentarse. Una fase 9, pero igual se puede transformar Gohan. Y eso pues igual se transforma en el... Me defendí pero aún así me la conectó. Ojo, también me saca vida él.
se puede transformar en el Super Saiyan 4 Mystic. Y vimos que anteriormente lo derrotamos, así que no pasa naranja, dale. Vamos. ¡No! ¡Porro! ¡Ay, no! Uy, creo que me saca. Después tengo a mi Gogeta Ultra Instinct, creo que era. O Gogeto. No, Gogeto creo que era. Dale. Quiero probar a este señor. Y a ver qué técnicas tendrá. Es muy curioso el diseño que tiene, la verdad. Wow. Cuidado, que lo quiera probar y todo, pero el Super Saiyan 9 parece una fase muy débil en comparación a las otras, pero también es muy fuerte. Más que nada en el BT3. Big Bang Kamehameha con una sola mano. No, me la voy a conectar, sí. Otra vez la cometida. Se está repitiendo técnica CPU. Eso me dice mucho de vos. Parece que alguien está un poco cagado en las patas. En realidad tengo que estar cagado en las patas yo. Uy, muy buena aura tiene de carga. Vamos a probarla. Bueno, pruebo la ulti, ya fue. Ya la lanzo ahora para que la veamos. Una cometida, no le voy a conectar ni a palo. A no ser que gane el choque, va a ser medio complicado porque quiero la palanquita despacito. What the fuck. Dale, castigador de almas. No, guacho, no puede conectar ni una técnica de este señor. Qué sad. Capaz que el loco es re fuerte, pero uff. No, amigo. Uy, qué bien que la hizo. Nada, si me defiendo no serviría nada. La hizo muy bien. Me aturdé con esa bolita de energía y ahí me conectó la técnica. La hizo muy bien a CPU. No, déjame conectar. Que sale el triángulo arriba, por favor. No, amigo, no me dejó hacer nada. Creo que traigo. No quiere traer este, no quiere traer. Ah, bueno, vamos a traer a mi Gogeta. A ver si este Gogeta es tan fuerte para enfrentar a esa fase 9. Bien, este no le sacan tanta vida. Lo cual está bien. Está muy bien. Vamos. Y le saco mucho sol, listo. Lo tenemos. Después vamos con todo contra... ¿Cuántos me quedan? Ah, me queda este. Vamos a traer... No, después lo traigo. Al Ultra Instinto. De momento no me saca mucho. Dale, Medusin. O podés. Levantate, por favor. Dale. No. Vamos, Medusin, no falles. Igual estoy contento porque el emulador no se me está lagueando tanto. Y el joystick no me está fallando tanto también. Así que de momento... piola. Piola, guacho. Me parecen boludeces, pero terminan estresando un poco. Tipo que salga todo mal. Y todo mal es sal. Y pues, no sé. La baja una locura, guacho. Dale, párate mano, Gil. Bien. Igual es complicado pararse mano contra mi fusión. Vamos. Igual me da más ganas de hacer más aleatorio en esta ISO. Para ver si tengo... Si la CPU tiene suerte y lo rompe todo. O capaz que yo tengo suerte nuevamente y me toca... Va, suerte. Todavía no definamos nada porque queda un personaje y se puede cambiar todo. Vamos. Y adiós, señor Gohan. Gohan blanco. Se toma el palo de acá. Y ahora viene... Muchachos, agarren las maletas que nos vamos a ver pelear a este compañero. A ver, traigamos a mi Gogeto. Casi Gogeta, wow. Qué buen sombrero tiene, cuidado. Lanzamos una técnica para hacer un choque. No le saco nada, amigo. A ver cuántos mis golpes. ¿What? Bueno, aunque sea 1000 quiero sacarle. Si le saco 1000 ya sería un logro. Ah, bueno, me reinició el contador ahí. Y a ver, otras técnicas. Ataque Big Bang. Con teletransportación, me encanta. Bien, de momento va bien esto. Agarra el pie. Estoy atacando con todo lo que tengo porque tengo miedo que este loco se desate, se descontrole y los cague bien a piñas. ¡Ojo! ¡Uy! Lo que me saca vida, ¿lo vieron? Apenas me rocé, yo me cago. ¡Ojo! No dejar que me golpee, Y en casa el Dash Dragón. A ver si me sale de costado. ¡No! ¡Ay, Gogeto! No, por favor, no me... ¡Ay, amigo, cómo pega! ¡Dios! ¿Por qué pega tan fuerte? Bueno, tiene sentido, ¿no? Un infinito fusionado con un blue. Uy, amigo. A ver, ¿qué otras técnicas tengo? Dedos destellantes. Una cometida media... No. Encima creo que es la ulti. Vamos a ver la ulti de este señor. Mira con esto. No tenía chance. Me estaba moviendo. Estaba enfrente de él. Básicamente yo mismo me regalé. Veo las barras de aquí para ver si se bajan de golpe la barra de aquí es porque perdí. Una buena manera de saber si perdí. Igual aguantó una ulti, así que vamos bien con el Gogeto. Cuidado, esquivo eso. Dale que se puede, Medusin. Dale que se puede. Tengo que derrotarlo. Si derroto a este señor, en un futuro currículum lo pondré. Derroté al infinito, al Goku Super Saiyan Blue infinito. Me contratan al toque. Vamos a ver. A ver, podría chetarme un cacho. Dale, golpea. Bien, aunque sea. Creo que algo le bajé, aunque sea. Eso me hace sentir bien. Me cheté. Se defendió muy bien. La ulti. Ya está, hizo el agarre. Se la va a tener que comer. A no ser que sea una cometida. Bueno. Buenísima. Y bueno, algo le saqué.
algo de pelea diste. Eso está bien. Ya era obvio que no ibas a ganar, Gogeto, pero algo de pelea plantaste ahí. Te la rejugaste, pero muy bien hecho. Aunque aún así va a perder, pero bueno, no pasa nada. Buen combate, señor. Muy buen combate, mejor dicho. Dale, triángulo. Nah, pensé que me iba a golpear. Bien. Concentración, Medusín. Momento de concentración. Nah, ¿cómo no le agarra el pie? Medio raro, me quedan 2. Y el infinito sigue ahí. Vivito y coleando. Dale. No le saco mucho, creo. Ojo, bueno, no me saca tanto, lo cual me viene bien. Y yo, uy, ojo las evasiones. Ahora parece que va a pelear en serio el infinito. Sabe que está un poco hasta las manos y quiere pelear en serio, pero tengo mi Gogeta. Dale, 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 dale. Dale, vos podés, guacho. Defensa. Dale, 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 que se puede, dale, que se puede. Carga un poquito de aquí. ¿Qué podemos hacer? Pues, no sé, salir corriendo. Escapar. Entrenar la habitación del tiempo y volver, supongo. Viene, 30% me da tiempo. Sirvió. La recargo, un choque. Ah, pensé que hacía un choque repiola, pero no. No tengo una cometida. Me gustaría conectarla para tomar un poquito de agua. No sé, un poquito complicado. O podría poner pausa, como cualquier persona normal haría. O puedo pelear con una sola mano. Y eso estoy haciendo. Bien. El frío me está rompiendo un poco la garganta. Me está cagando a piñas, básicamente. Pero no pasa nada. Vamos a hacer así. Viene todo gas. Defendete, un choque. Recuerden una plaquita menos. Giremos la plaquita despacito. Ay, amigo. Igual esto. Cuidado que capaz que se puede transformar en infinito. No nos confiemos. Uf. Sigamos, sigamos, sigamos. No me voy a detener. Creo que puede llegar hasta el Ultra Instinto. Ah, sí, sí, verdad. Oh, no. El Ultra Instinto incluso creo que estaba el Omnigot. Yo lo mostré en un video. Así que esta no es la fase más poderosa del infinito, che. Cuidadito. Cuidadito. Un infinito con poder divino. Es medio raro eso. Vamos. A ver, una evasión medio sin. No falle. Pero igual quiero probar a este señor. A ver. ¿Podrá plantarle cara a este compañero? Dale, vamos a probarlo. Bien, no le saca mucho igual. Ojo. Ah, bueno, sí, le saca, guacho. Está rotísimo, me encanta. ¿Y mis técnicas? Qué grande este Imagine, amigo. Cómo me salvó las papas. ¿Será más fuerte de la ISO? Igual no lo sé. Porque sé que había un infinito legendario. Había muchas fases raras por ahí. Eso no lo sé. Voy a quitar todo eso. Soy de energías. Ven aquí, teletransportación. No. Ay, amigo. ¿Y cuándo me saca con sus técnicas? Ah, había hecho la evasión y todo, pero no. Bueno, vamos a dejar que me golpee. No me saca tanto. No, no me saca casi nada, amigo. Igual que me gustaría que lo remate el Gogeta. Que encima es el primer personaje que me tocó, así que sería un poco simbólico, ¿no? Que lo derrote. Aparte para agregar un poquito de emoción a la batalla. Ya casi lo tenemos, chicos. Y la pregunta, quiero que me comenten ¿qué es lo que más le gusta del Dragon Ball Z Kakarot? Creo que no lo dije, che. Esa pregunta me parece que no, si la repetí, pido disculpas. A veces a veces me olvido de lo que estoy comentando. Haces, qué sé yo, te puedo comentar algo y a los 2 minutos me puedo olvidar que lo comenté. Pues una pregunta que hizo hace un par de videos, capaz que puede ser que me la olvide y la vuelva a repetir, por eso pido disculpas. Pero creo que esta no la hice antes, así que quiero que me comenten ¿qué es lo que más te gusta de Dragon Ball Z Kakarot? Cualquier cosa, y si querés explicarla por qué, estaría perfecto. Y pues me gusta, no sé, me puede decir, me gusta mucho que se haya implementado la saga de Super para agregarle un poquito más de horas de juego a este hermoso Dragon Ball Z Kakarot. O no sé, que se haya retomado la historia de Dragon Ball Z, ya que los últimos juegos pues eran historias alternativas, ya sea el Xenoverse, el Fighter Z, eran historias alternativas. Y pues ahora volvimos de vuelta a la historia de Z. Igual sin contar a Dragon Ball Z Kakarot, porque en parte es un poco medio confusa la historia. Pero aún así es como que todavía no existe un juego de Dragon Ball oficial. Digo oficial para que no me respondan el BT4, que pueda jugar el modo historia de Dragon Ball Super común y corriente, porque está, viste, el Xenoverse, pero que es el modo historia pero un poco modificado. Por ejemplo está el torneo de Chapa y la saga de Black, pero viste que está un poco modificada. Pero no hay un juego que podemos explorar la saga Super desde el punto de vista de Goku, por ejemplo, ¿no? Sería piola, un juego con historia de Dragon Ball Super. Pero bueno, este fue el combate de hoy. Capaz que lo derroto con esto, no lo sé. Y adiós. No, mentira. Todavía no lo derrotamos. Y bueno, como digo, no hay
no podemos jugar... porque dije que está el Xenoverse, pero jugamos como la patrulla del tiempo y hay modificación y todo eso. Pero estaría bueno un juego de Dragon Ball con la historia de Dragon Ball Super. Y está el Kakarot, pero Kakarot es como que queda medio corto, ¿no? Por ejemplo, la saga de Bills no es tanto la de Bills, sino que es como que media rara, media modificada. Pero ahora sí, la ulti. Ya se puede derrotar. Se viene. Eres un pobre diablo. No era lo que esperaba. Bueno, al final mi Gogeta peleó contra todo lo que había, se plantó de manos contra todo y pues me sorprendió que el Mashing, no me acuerdo bien el nombre que tenía, vamos a verlo. Amigo, parece que estoy mintiendo, pero posta no lo encontraba al Mashing Gogeto, pero bueno, como dije, mi Gogeta se plantó de manos contra todo el mundo, pero gracias a Gogeto que nos dio, o nos sirvió para que la balanza se tire para nuestro lado, así que pues este fue el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que puede dejar su poderosísimo medio like para más aleatoriamente desastrosos o un nuevo alteratorio. De hecho, estaría curioso que para este video cambie el título en vez de aleatoriamente desastroso, ponga alteratoriamente desastroso o algo así. Ya veré. Sí, me acuerdo, porque capaz que... Es como en ese video que dije, que hace poquito subí, que dije una palabra mal sonante, una mala palabra básicamente. Y dije, uy, menos mal que lo censuré. Y en realidad la edición nunca lo censuré, XD. Pero bueno, eso, y nada, se pueden suscribir al canal, son todos bienvenidos. Pueden seguirme en mi Instagram que está en la descripción. Y bueno, yo me despido, muchachos. Muchísimas gracias por ver este video. Los quiero a todos. Y adiós. Aún así, me quedé con un poco más de ganas de otro aleatorio en esta ISO. Hay mods muy chetados que pueden dar mucho espectáculo, así que quizá en el futuro volvamos acá.